Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Seguimos en vivo desde la tele con Esta Boca es Mía. Estamos intercambiando ideas sobre el caso ocurrido ayer allí en Delta del Tigre con el asesinato, el intento de robo de este local de Redpagos donde murió una comerciante, la dueña del local de Redpagos de 52 años. Estábamos compartiendo opiniones del panel, vamos a escuchar a la tribuna ahora, pero Graciano, querías decir algo. Sí, porque a propósito del comentario de Verónica que hizo antes de la pausa, que yo comparto y que dejaba planteada una pregunta, que yo creo que en definitiva es la pregunta que está detrás de todo esto, ¿no? Ella se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que lleva en este caso un comerciante, a buscar un mecanismo de defensa para protegerse en caso de un robo de este tipo? Es lo que se llama una pregunta retórica, porque todos sabemos la respuesta. O sea, cuando tú te haces la pregunta, tú en el fondo también sabes la respuesta, y todos sabemos la respuesta, los televidentes, todos los que estamos acá sabemos la respuesta. Y la respuesta es que, en definitiva, lo que impera es la convicción o la certeza de que la última línea de defensa no solamente de la propiedad, sino de la familia, es la autodefensa. Incluso en casos como este, que es muy doloroso, de una persona que no tenía ninguna experiencia con el manejo de armas. O sea que esa pregunta está contestada en sí misma. O sea, la gente que asume ese riesgo, que evidentemente es un riesgo, lo hace porque en la desesperación, en la certeza o en el desamparo o en la desesperanza de que nadie lo va a defender. Pero en cuanto a ese tema concreto, que muchas veces hay gente que tiene como una mirada, digamos, crítica sobre el tema de la autodefensa. En definitiva, me pregunto yo, ¿no es un derecho humano básico? ¿No es un derecho humano básico defender su familia y defender lo que obtuvo con su trabajo? ¿No es un derecho humano básico? También es la obligación del Estado de asegurar. No, pero por supuesto, digo, esa es la obligación del Estado. Pero en cuanto al derecho humano básico, por supuesto que el que tiene que responder a ese derecho humano básico es el Estado, porque además es la razón de ser del Estado. El Estado se explica y se justifica en la historia moderna porque es el monopolio de la fuerza para, a través de la coacción, imponer la ley. Eso es el Estado moderno, no es otra cosa. No es para fabricar combustible, ni para hacer seguro de contragranizo, ni para nada. Es para monopolizar la fuerza y a través de la coacción, de la amenaza del uso de la fuerza, hacer cumplir la ley. Bueno, en ese rol el Estado uruguayo, muchos otros estados también, claramente, pero estamos hablando de Uruguay, ha fracasado. Y ha fracasado de una manera rotunda y estrepitosa. Y la medida del fracaso, el tamaño del fracaso de esa obligación esencial del Estado, lo da la respuesta de la gente, que es capaz de sacrificar su propia vida para defender lo que ha ganado y para defender a su familia. Por lo tanto, es una situación muy delicada, y Alejandro hablaba de convivencia. Yo diría, más allá de eso, de la convivencia, lo que está en riesgo es, digamos, el mantenimiento de la paz en la sociedad. Porque si el Estado es incapaz, como claramente muchos pensamos que esa es la triste situación, es incapaz de cumplir con su obligación básica, que es su razón de ser, bueno, obviamente que la respuesta de la gente tarde o temprano va a llegar, y repito, va a llegar, pero no por ninguna cuestión egoísta ni nada por el estilo, no, porque es un derecho humano básico defender a su familia. ¿Qué hombres seríamos, qué mujeres seríamos si somos incapaces de defender a nuestros hijos? ¿Qué seríamos? ¿Cómo nos podríamos mirar al espejo? Entonces, esto es lamentablemente lo que está pasando. Y dejo de lado el tema que a veces se desprecia, del tema de la propiedad, porque en definitiva no son objetos materiales. El objeto material es el reflejo del sacrificio que a cada uno le costó obtenerlo. Por lo tanto, lo que se está defendiendo es la propia dignidad, es el esfuerzo personal que no tiene que ser mancillado por un delincuente de estos que en un segundo puede acabar con la vida o terminar con lo que a mucha gente le costó mucho sacrificio y muchas horas de trabajo obtener. Muy bien, escuchemos a nuestra tribuna. Sí, en el dolor, en la angustia, en la desazón, me parece que la clave está en lo que expresaba la hija de la señora. Me parece que están todas las respuestas allí, o por lo menos la mayoría de las respuestas. Y que además creo que habla también de una mirada, porque veo que es una chiquilina, es una persona... Sí, y que supuestamente además trabaja ahí, y que de alguna manera también está dando como una visión diferente de esta problemática.
Ahora, yo creo que este tipo de, por ejemplo, de negocios en particular, que se trata más allá de que sea simplemente una sucursal o en una localidad muy pequeña o todo lo demás, que se trata de una financiera, me parece que ya es hora de que este tipo de lugares deberían contar con una cobertura de seguridad específica, independientemente de la seguridad que le pueda brindar el Estado a través del Ministerio del Interior. Me parece que todas estas sucursales, los hechos demuestran además que esas cosas sí nos ponen en el mismo bolillero. Yo soy muy contrario a que se sostenga en forma genérica de que todos estamos en un bolillero y de que porque andás por la calle te va a pasar lo que te va a pasar. Creo que específicamente estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de dinero y todo lo demás, ameritan por lo pronto de que las propias, en este caso, empresa, no estoy hablando de la trabajadora, como decía Verónica recién, es una trabajadora en definitiva que trata de defender su trabajo, pero sí la empresa, ¿no? que está brindando también un servicio público, me parece que debería ofrecer otro tipo de garantías para aquellos concesionarios o quienes son cesionarios de esa forma de trabajar. Pero no cambia, creo, la discusión del tema de fondo, porque aquí lo que cambia es quién va a estar en la primera línea de fuego. Realmente han matado a guardias de Exacto, realmente creemos que esto se soluciona. El compañero César Casavieja, que era periodista y que estaba trabajando de seguridad en un supermercado, entró, él fue la primera línea y Exacto, creo que lo que cambia es a quién ponemos frente a la inseguridad, quién ponemos en esa primera línea de fuego, pero no cómo vamos a solucionar el tema. Que los guardias son tan trabajadores como la señora también, ¿no? Son tan trabajadores, claro que sí, también los policías lo son. Y muchas veces, además, esos guardias, por razones de edad, porque son policías jubilados, etcétera, capaz que muchas veces no están no tienen las condiciones físicas como para estar allí Claro, pero además, lo conversamos también en la pausa, ¿no? Cuando yo ponía el caso del ferretero de la zona de Toledo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un guardia de seguridad por cada pequeño comercio que se instala en un barrio? Creo que no pasa por allí la solución de fondo. Bien, sí. Yo creo que no se le puede decir a la gente que se arme o no se arme, o si la gente tiene derecho a tener arma o no tiene derecho a tener arma. Sí creo que si una persona va a tener un arma y piensa que va a estar dispuesta a utilizarla para defender a su familia, o en este caso más de su familia, primero que tiene que hacer es, evaluar con distintos expertos de seguridad. Acá han venido como invitados, han estado de panelistas también. Hay un montón de lugares donde la gente no solamente... Porque comprar un arma puede parecer facilísimo. Va con un recibo de sueldo, va a hacer los trámites, compras un arma y la tenés en tu legal. casa. Hay un mercado negro que también... Bueno, y aparte de eso, gente que hay... O sea, armas van a seguir habiendo. Uruguay es uno de los países que tiene mayor cantidad de armas con respecto a la población. Si bien algunas están en muy pocas manos, grandes coleccionistas que tienen un montón, lo que es cierto es que en la calle hay... Y cada vez hay más gente armada, sobre todo en esta última época, que han batido récord en venta de armas. Entonces, no decirle a la población si está bien que se arme o no. Yo creo que incluso es un derecho que tiene la población y es bueno, sobre todo, que el Estado permita a la gente poder defenderse. Lo que sí creo que tiene que tener determinada información, saber cómo actuar, hacer determinados cursos y evaluar hasta la propia seguridad del local, más allá de la seguridad externa, porque esto puede haber una camioneta del Pago 20 horas estacionada en la puerta y tal vez cuando apenas se va es que asalten el local. Melissa, terminamos contigo. Sí, en el bloque anterior escuchábamos cómo se pedía que Bonomi se presente en el lugar, que hable con los vecinos. Se pedía justicia, que esto no quede impune. Y yo creo que por más que Bonomi vaya, que hable, por más que se logre encontrar a los delincuentes o que se los logre procesar y que la justicia actúe, nadie va a devolver esta vida, ni ninguna de las vidas perdidas por cuestiones de inseguridad. Y ahí es donde vemos que en realidad, después de cometido el crimen, el Estado quizás no está dando las respuestas eficientes, pero a su vez tampoco está evitando que sucedan. Entonces, ni antes ni después estamos teniendo un Estado eficiente para poder resolver estos problemas. Bien. Alejandro. Bueno, yo en el bloque anterior aludí que esto es una tragedia de carácter nacional, así lo expresé, más allá del dolor específico que la familia siente y esa zona del país. Y aludiendo a otra tragedia de carácter nacional, también en esa zona del país, ayer se llevó a cabo otro caso de femicidio. Y como no forma parte de mi interés que pase disimulado ante nosotros a la hora de evaluarnos y a la hora de mirarnos acerca de cómo nos estamos comportando con nosotros mismos, siento que también ese asunto, ¿verdad? Un hombre que mata a su mujer y después se ahorca,
en San José, bueno, vos sos de allá, a pocos kilómetros, un poquito más arriba, habla también de cierto deterioro que estamos teniendo en muchas circunstancias en la ya aludida convivencia. Alfredo. Sí, a mí las armas que me profesor Dico, yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Yo creo que la población, preferentemente, que no tenga armas. Y el otro tema que para mí es claro es que no hay propiedad privada que justifique una vida humana. Entonces, yo entiendo todo el tema del esfuerzo, de todo lo que quieras con respecto a la propiedad privada, pero la vida humana vale muchísimo más que cualquier propiedad. Supongo que no es fácil en una situación de riesgo así saber cómo uno reacciona. Nadie puede decir de antemano yo actúo así o asá, pero yo creo que si nos toca enfrentarnos a este tipo de situaciones, valoremos que la plata va y viene. La vida es una sola y no la arriesgarla al santo botón, porque en el fondo es irreemplazable. Entonces, yo no justifico de que la gente arriesgue su vida por cuestiones materiales. También igual en la teoría uno puede suponer que va a reaccionar de determinada manera, en frío podemos nosotros tener todo un discurso, pero en el momento en el que estás viendo, digo, de acuerdo, es muy difícil ponerse pero por lo menos en el lugar del otro. Claro. Pero, o sea, primero no podemos juzgar porque no somos quienes, por supuesto. pero también es muy difícil imaginarnos qué sentiríamos. Fue lo que dijo Alfredo, ¿no? Alfredo dijo, yo no sé cómo actuaría. Sí, claro, por eso, sí, pero por eso. Pero me también, parece que hay si que tenés un arma, tenés más chances. Sí. Tenés más chances de que la cosa termine mal. Sí. Entonces, según mi opinión. No, yo creo que obviamente todas las opiniones son respetables y cada uno formula sus opiniones de su propia sensibilidad. En lo personal, yo, digamos, en mi vida personal yo no tengo armas, nunca disparé un arma, no estoy familiarizado con las armas, lo cual no me impide, digamos, reconocer que otras personas sí tienen derecho a hacerlo. Y yo no me siento, digamos, ni siquiera en condiciones de filosofar y decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Digo, en lo personal, yo sé cómo me comporto racionalmente. Cuando una vez me tocó enfrentar una situación de este tipo muy desagradable en la vía pública, reaccioné y si yo de repente hubiera tenido a Alfredo al lado mío dándome sus consejos, capaz que hubiera reaccionado distinto. Pero yo reaccioné como mi instinto me llevó y bueno, capaz que me hubiera matado o no sé. Lo instintivo es lo irracional. Pero a lo que voy es que me parece que no es apropiado, digamos, en una mesa donde no estamos viviendo ninguna situación de apremio, donde estamos tratando de poner un elemento de reflexión frente a un hecho que todos nos ha impactado, digamos, trasladar el razonamiento en frío que uno puede compartir a una situación en caliente. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque puede terminar como culpabilizando a la víctima, como diciendo, ¿qué quiere? Encima, se defendió, no sabe tirar un arma, y eso es repugnante, porque termina culpabilizando a la víctima por haberse defendido. Y eso no lo podemos hacer, además, ni lo podemos decir, ni sugerir. Una práctica en la que el Ministerio del Interior ha incurrido de forma reiterada, ¿no? Porque hoy cuando la vecina decía que venga Bonomi, yo creo que todos recordamos un poco la postura que ha tenido el Ministerio del Interior, además de no ir frente a este tipo de casos a dar la cara, ha sido que muchas veces la culpa la ha tenido la víctima. Entonces vaya a saber si todavía la palabra de Bonomi no está orientada a un poco el razonamiento de lo que hablábamos, ¿no? Esta cuestión que una cosa es, bueno, señores, estas son medidas de prevención y otra cosa es culpabilizar a la víctima. Porque además, en este caso, me parece que no podemos ser tan simplistas, porque estamos hablando de un lugar donde había trabajadores, donde había clientes, donde había jubilados y de una persona que se está muriendo y dice, sigan pagando la jubilación porque esta gente tiene que llevarle de comer a su familia. Además, todos hemos teorizado hasta que nos toca de cerca. Entonces, realmente no sé si es tan simplista, estaba defendiendo su negocio. Creo que hay muchas otras cosas. Lo digo por experiencia personal, cuando a uno le llegan los momentos límites, uno reacciona de la forma más irracional posible, cometiendo quizás una cantidad de cosas o diciendo una cantidad de cosas que no piensa, pero bueno, el dolor es así. Bien, cerramos este tema. Antes de comenzar y traer a nuestros invitados.